Continuando con las entrevistas esta mañana, me complace mucho en presentar a nuestra invitada, de nombre Patricia también, pero de apellido Samuchetti, a quien le damos la bienvenida. Con ella vamos a conversar todo lo que hace referencia a las dificultades en el aprendizaje de la matemática. Patricia, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu paciencia. Sé que has estado esperando desde tempranito para la entrevista y quiero aprovechar al máximo este espacio porque creo que hay un montón de niños, mucho más de lo que nos podemos imaginar, que pueden ser estigmatizados, etiquetados, en donde los colegios no están entendiendo que es un problema y simple y llanamente los están filtrando como a todos, ¿no? Y las consecuencias son complejas, pues porque el niño no se siente capaz después y la familia cree que tiene, otras cosas. Y son las matemáticas. Y yo de repente soy muy duro con la educación escolar en el Perú. Creo que ya te has dado cuenta. Para mí no hay educación escolar buena acá en nuestro país, ni la pagada ni la estatal. Pero creo que sí hay colegios que hacen bien su trabajo, ¿no? ¿Qué pasa con la matemática? ¿Por qué lo que antes era visto como un defecto ahora se ha visto como una condición que requiere tratamiento para que estos chicos salgan adelante? Y es precisamente aprender a sumar, contar, restar, multiplicar, dividir y calcular. Claro. ¿Qué es la discalculia? La discalculia es un trastorno neuropsicológico. Si nosotros nos quedamos solamente con la idea de que, bueno, es un trastorno neuropsicológico, la parte de neurología, estaríamos viendo qué áreas del cerebro pueden estar o no funcionando correctamente. Yo siempre me refiero a los avances en la psicología cognitiva porque nos da muchos aportes de cómo tratar justamente esa dificultad, no quedarnos en qué parte del cerebro, sino qué procesos cognitivos no están funcionando adecuadamente en este desarrollo del niño para que le traiga tantos problemas. Y entender que las dificultades específicas de aprendizaje en matemática, en lectura, en escritura, es una condición, no son pasajeras. No son pasajeras, se mantienen toda la vida. Se mejora con qué, con estrategias, con estar, digamos, si yo detecto desde pequeño un niño la imposibilidad de clasificar, de conocer los entes matemáticos, de no poder seriar, en fin, de no manejar conceptos lógico-matemáticos, tengo que empezar a trabajar. O sea, si soy profesora, conozco el desarrollo infantil. Y justamente, si es un trastorno del desarrollo infantil, tengo que detectarlo, si bien se va a diagnosticar recién más o menos en tercer grado. Pero desde pequeño ya me voy dando cuenta que hay algo y hay que comenzar a trabajarlo. Los padres se pueden dar cuenta de esto frente a determinadas circunstancias, como por ejemplo, esto puede ser una condición que la puede heredar, uno o ambos padres pueden tener este mismo problema. Estoy hablando a nombre propio, Yo soy malísimo en matemática, ¿no? Mi esposa creo que está en la misma línea que yo. Mis hijos no son tan malos como lo hemos sido nosotros, pero sí, a la menor le cuesta un poquito más la matemática que al mayor. Pero ¿es heredado? ¿Hay un tema familiar en esto? Hay un tema de herencia y también entender que no toda la población que tiene dificultades con matemáticas tiene la misma condición. Por eso es que es importante el diagnóstico. No, más o menos el 7% de la población infantil tiene un trastorno específico de aprendizaje. Y 7%. 7%. No decir cuántos de cada 100, porque soy malo en matemáticas. Pero más o menos 7 de cada 100 niños pueden tener. De cada 100 niños. Y en esta característica de la discalculia, es muy pocos los niños que llegan a consulta o a evaluación por una sospecha de discalculia. Generalmente llegan por una sospecha de dificultades en lectura y escritura. En general, claro. ¿No? Pero no en discalculia. Y cuando uno empieza a trabajar con el muchacho o el chico, se comienza a dar cuenta, oye, acá hay otra cosa que no solamente es un problema de lectura, puede tener las tres dificultades en lectura, escritura y cálculo, o puede ser solamente discalculia o solamente dislexia, ¿no? Tengo la sensación de que todavía todos estamos metidos en el mismo paquete de problema de aprendizaje y vaya usted a ver cuál de todos es, o es que simplemente la lectoescritura es mucho más reconocida como problema porque le estamos dando más importancia a esta parte que a la matemática, que es tan importante. Ha avanzado en general las investigaciones mucho en todo lo que es lectura y escritura. Si uno entra a las páginas de internet sobre las últimas investigaciones, se da cuenta de que en matemática y lectura y escritura la diferencia es 3-1. O sea, a nivel de investigaciones. Son muchísimo más las investigaciones a nivel de dislexia, que de discalculia. Y no todos los casos son iguales. Eso te iba a preguntar. Desde más leve hasta
digamos, una discalculia mucho más Y como avanzada. siempre, las formas leves son difíciles de diagnosticar, pueden pasar desapercibidas. Pasan más desapercibidas, y hasta sobre todo en la primaria. anecdóticas y graciosas pueden resultar, ¿no? Claro, son de los chicos que se demoran más en aprender la tabla de multiplicar, que tienen dificultades en columnar cantidades para poder operar. Pero bueno, los profesores dicen, bueno, ahí los estamos ayudando, le marcamos, le ponemos puntitos. Pero el problema ya comienza en secundaria mucho más serio, porque la matemática en secundaria es desarrollar todas las habilidades que hemos podido desarrollar en la parte numérica. ¿Cómo empieza normalmente? Dijiste que alrededor del tercer, cuarto grado de educación primaria ya podríamos empezar a hacer el diagnóstico. Así es. ¿Frente a qué, en qué situaciones? A la hora parte numérica. La dificultad en manejar los entes numéricos. Por ejemplo, dificultades para comprender el sistema decimal. No entender que 10 pasa a ser una decena, que 100 pasa a ser una centena. Digamos, esas dificultades a la hora de escribir cantidades. Por ejemplo, 1024 escriben 1000, 1, 0, 0, 0, más 24. Más 24, ¿no? Claro. Entonces, todas esas condiciones nos dan avisos de que puede estarse tratando de una discalculia, ¿no? ¿Qué pasa si a un niño que tiene esta condición no se le hace el diagnóstico oportuno y no se interviene terapéuticamente con él? ¿En qué puede terminar? Además de que le va a ir mal claro, alumno de verano como yo en matemática, de hecho. Va a tener las dificultades en el curso, va a estar desaprobado, pero va a llegar a una secundaria con una autoestima y una falta de autonomía grandísima. Los chicos, cuando no se les trabaja desde pequeños la dificultad que están presentando, aparte de toda la condición a nivel de aprendizaje que se ve afectada, la parte de autonomía, de autocontrol, de autoestima, que es lo que se ve en la secundaria. Porque ya sabemos que es un chico que fracasó, pero un chico de secundaria, porque es un chico inteligente. O sea, no estamos hablando de la parte cognitiva, no está afectada para nada. Para nada. Entonces, es un chico inteligente y dice, ¿por qué yo estudio? ¿Por qué yo hago los trabajos? ¿Por qué? Y sin embargo, no rindo en el colegio. Entonces, ¿qué pasa? El muchacho asume de que es incapaz. Y no es que sea incapaz, es incapaz para manejar entes matemáticos porque no se le dieron estrategias. Entonces yo sí considero que una educación dirigida a mejorar esas condiciones ayuda mucho a los muchachos. Ahora, y hay que trabajarlo. Pero para eso tiene que haber un sistema educativo donde el profesorado también esté atento a pesquisar esto, ¿no? Claro, ¿Hay un sistema de evaluaciones periódicas de despistajes periódicos a nivel escolar para problemas de aprendizaje? No para problemas de aprendizaje. Yo creo que en los colegios se hacen evaluaciones para ver cómo va de acuerdo a la currícula que están llevando, ¿no? De cada colegio. Pero todo maestro, sea profesor de inicial, está preparado para conocer el desarrollo en inicial o en primaria, ¿no? Yo no puedo evitar pensar en las pruebas PISA. Las pruebas PISA, que para mucha gente equivocadamente reflejan una mala reforma educativa, no es así. Las pruebas PISA lo que reflejan es un estado, ¿no? Una situación, es un diagnóstico en un momento de cómo están aprendiendo. Pero aprender no depende necesariamente de tu estrategia educativa, sino también de cómo el cerebro está preparado para aprender. Y no puedo evitar pensar en las pruebas PISA y en el rendimiento matemático, que es tan malo. Es bajo, estamos mal como región, porque tenemos mucha inequidad. Pero creo que gran parte de esta población escolar puede tener un problema y no ha sido diagnosticado. O sea, así como hacemos un censo nacional, deberíamos hacer evaluaciones para pesquisar esto. ¿Es factible eso? ¿Te parece que es...? Bueno, estábamos hablando de las pruebas PISA, que estabas mencionándolas, y en verdad estamos muy por debajo de los promedios. Y no creo que sea por falta de inteligencia. No. No, para nada. Pero yo considero que ahí también hay que ver qué es lo que enseña el profesor, cómo enseña el profesor y qué es lo que se pide en las pruebas PISA. ¿No? Las mismas pruebas que está tomando el Ministerio de Educación, ¿no? Las pruebas censales, que me parecen bastante interesantes. Los primeros años que se aplicaron estas pruebas censales, los maestros no enseñaban de esa manera. Pues. Entonces evaluaban algo que los maestros no estaban acostumbrados a usar esa metodología. Entonces también hay que evaluar qué cosas se toman en una prueba como la prueba PISA y qué cosas se enseña desde las universidades a los maestros de cómo enseñar y qué estrategias, ¿no? Es cierto que los niños que tienen un diagnóstico de discalculia en otras realidades, no en la nuestra, tienen derecho a ser evaluados de manera distinta. Es cierto que estos niños, una vez que tienen el diagnóstico, tienen que recibir
o se les tiene que Atención. impartir un proceso no solamente de manejo del problema, sino de enseñanza en la matemática con una estrategia diferente? Así es. Estamos entrando a un tema bastante delicado, creo yo, porque es el tema conocido actualmente como la inclusión, ¿no? Sí, Todos claro. los niños tienen el derecho de estar en cualquier colegio y ser atendidos de acuerdo a sus dificultades. Si nosotros entendemos que los trastornos específicos de aprendizaje, matemática, dislexia, es un trastorno permanente en el ser humano que dura siempre, ¿no? Y con estrategias, los colegios deberían atender a esa población. Más si han sido detectados, los chicos sí saben que tienen una dislexia. Hacerles programas diversificados y evaluar de acuerdo a programas diversificados. Actualmente ya el Ministerio de Educación exige eso, ya los profesores, todos estamos hablando de lo que es diversificar programas, ¿no? Ahora, también hay que entender que junto con los trastornos específicos de aprendizaje se asocian otros trastornos como es el déficit de atención o el trastorno del desarrollo motor. El trastorno del desarrollo motor lo que va a hacer es que el sujeto tiene incapacidad para planificar correctamente, para organizar tiempo, espacio, una serie de condiciones que afectan también a la matemática, ¿no? Entonces se suma, en vez de diluirse el problema, se agrava. Y hay una parte importante que también tiene un peso específico bastante gravitante sobre el problema, que es la percepción que tienen los padres con respecto a la condición del niño, sobre todo cuando el colegio les empieza a dar comunicaciones que no les están gustando, ¿no? Bueno, es difícil para cualquier padre que le digan que su hijo no aprende o lo tiene que retirar del colegio. Pero yo le diría a esos papás que busquen una alternativa para que puedan trabajar directamente sobre el problema. Yo trabajo en un colegio que trabaja las dificultades específicas de aprendizaje y veo cómo los chicos mejoran enormemente, mientras más pequeños, mientras que los niños ingresan a pequeñas a edades tempranas, es mucho más fácil compensar la dificultad, porque no la vamos a revertir, pero la vamos a compensar. Y esos chicos después se pueden ir a un colegio regular, a lo que se llamaba el colegio regular. O continuar con su vida de la mejor manera posible y avanzar, no quedarse, ¿no? Claro, porque nosotros, por ejemplo, dentro de la ley, somos una educación regular, no está contemplada como una educación especial, ¿no? Las dificultades específicas. Patricia, me gusta mucho conversar acerca de este tema, me ha gustado mucho tenerte en el programa. Yo creo que tenemos que seguir hablando sobre esto, porque es un derecho, ¿no? O sea, es un deber social y es un derecho del niño. Es una obligación. Es una obligación. Y creo que a veces no la estamos atendiendo en la verdadera magnitud. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Patricia Samuchetti, educadora, hablando acerca de la discalculia, dificultades en el aprendizaje de la matemática. Nos vamos a una pausa y venimos para cerrar el programa más adelante.